se cambian el nombre, que ponen un título, el apellido, porque hay dos Mónicas y yo ahí sí no sé cómo, quién es quién. Bueno, bueno, Santiago ya lo vi conectado, es el único que veo con cámara prendida, los demás no sé. Espero yo que hagan caso, que prendan las cámaras. Bueno, y mi, Pasa que la mía no sirve. bueno, ¿quién? Catalina, bueno, está bien. La mía tampoco. Sí, no, pero la música de atrás que escucho La como que sí única sirve. que no sirve es como la de Cata y la de Julie. Son Ujú. las únicas. Ah, sí. Bueno, me imagino que más de uno no ha hecho caso y debe estar metido en las cobijas y por eso no prende las cámaras. Pero bueno, vamos a empezar la clase porque si no aquí nos ¿Cómo lo quedamos. supo? Ajá, por la voz. Entonces, aquí vamos a comenzar la clase porque si no, no podemos. Ahorita nomás intentando hacer este ejercicio casi que nos tocó correr con el grado 11 para alcanzar a terminar la clase porque es muy poquito el tiempo que nos dan esta aplicación por ahora. Bueno, tenemos para hoy entonces el tema de la filosofía medieval. Estamos hablando de los principios y vamos a ver los dos grandes que les van a aparecer y que van a ser recurrentes en la historia de la filosofía medieval, que es el señor San Agustín y el señor Santo Tomás. ¿Listo? Pero además de eso, gracias señorita Laura que acaba de entrar, además de eso, entonces vamos a mirar sobre todo, perdón, antes de empezar la clase les voy a explicar cómo va a ser el trabajo de hoy en 8. De hoy en 8 ustedes saben, esta clase, esta semana que viene, la siguiente semana, no se va a adelantar tema como tal, sino que se va a hacer la evaluación de las 3 primeras guías que se han hecho. Eso creo que va a ser en todas las materias, al menos en las dos mías sí, porque no nos interesa empezar a hablar y no mirar que ustedes que han aprendido, tener de pronto el momento de que ya no hable tanto yo, sino más ustedes, de que hayan preguntas y todo eso. ¿Listo? Entonces, para de hoy en 8, aquí como les dije ayer, había organizado un jueguito que es un quién quiere ser millonario. Si alcanzamos, ahorita les muestro un ejemplo. Obviamente no les muestro el de ustedes, les voy a mostrar el de grado 11. A 11 les alcancé a mencionar, pero no me dio la clase, no me dio el tiempo para mostrarles cómo era. Vamos a ver si con ustedes alcanzamos. Y básicamente, ¿qué necesitan? Hacer las 3 primeras guías para poderlo hacer. Entonces, por favor, vayan entregando ya las 3 primeras guías. Si usted no la entrega, no va a poder trabajar de hoy en 8. Y la idea es que esa sea una nota y yo les voy a ir sacando notas de hoy en 8 a partir de ese trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si como hoy hay 17, pues va a haber más posibilidad de que usted repita, porque tiene una mala nota, vuelve y presente para que vuelva y pase. Pero si se conecta la mayoría, pues va a haber menos posibilidades. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Tengan a mano las guías, tengan ahí en el computador, en el celular. Si la sacaron en físico, pues tenganla en físico, aunque realmente vi solamente una que me llegó hace 15 días en física y no he visto más. Entonces, pues por favor, tenganlas presentes, háganlas si no las han hecho. Y en ese orden de ideas, pues me toca llamar, ahorita en este momento voy a leer a los personajes que no se me están conectando, por ejemplo, que no están conectados hoy, o que solamente me han entregado una guía. Y hoy ya iríamos para la tercera guía. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, Karel Daniela Amaya no se ha conectado a 2 clases y solamente me ha entregado una y tiene 2.5 en esa. Entonces, por favor, si pueden hablar con ella, si la conocen, una tal Karen Daniela Amaya, que por favor envíe las guías al menos porque si no, yo no sé, pues yo sí sé que ponerle 2.5, que es lo que tengo acá, no tengo más. Juan Sebastián Cárdenas, que por ahí lo vi conectado, tienes apenas la primera guía hecha, falta las otras dos. Lady Alexandra Gifuentes Nogia conectado, solo tiene la primera hecha. Profe, yo ya le envié la segunda. ¿La enviaste al correo? Sí, señor. Perfecto, es que el correo no lo he visto. La verdad, solamente he Bueno, visto plataforma. Yo creo que mañana me voy a sentar a ver solo correos. Porque es que no, además ahorita es reunión de consejo directivo, lo que les había comentado, y tengo que ir al colegio, yo creo que por ahí a las 11:30 a recoger guías en físico si es que hay. Entonces, pues la verdad, hoy me queda como que imposible mirar correos. Pero bueno, igual si ya lo entregó, no hay problema. El problema es que no lo ha entregado.
¿Listo? Johan Heider Gómez no se ha conectado y solamente tiene la primera. De Maren Geraldine, ¿al fin saben algo ustedes o no saben nada? Fuera de que está por allá en el Amazonas. No, profe, ya no se No. sabe nada. Por eso, ella yo creo que va a perder porque igual este año vale. O sea, este tema y estas notas son válidas. Y no ha entregado ni se ha presentado ni nada, pues yo la reporto. Juan José Jiménez no le ha entregado ninguna. Ya le dije, profe, que está en el correo. Listo. David Lugo tampoco ha entregado ninguna. Julián Motivar entregó la primera y la entregó una foto de la primera nomás. Tenía 1.5. ¿La corrigió? Sí, profe, le envió la corrección y la segunda. Listo. Mariana Motivar solamente me había entregado la primera. Mónica Pérez no ha entregado nada. Y sí la veo conectada, pero no ha entregado nada. Jonathan Pulido no ha entregado nada y no se ha conectado. Sebastián Rosso no se ha conectado y solamente tiene la primera. Bueno, en el caso de Julián es otro cuento. Samir Saldaña, aquí como 2 semanas no lo veo y además no ha entregado nada. Miguel Jerónimo Sánchez, pues lo vi conectado y solamente tiene la primera. Juan David Urrego también solamente tiene la primera y tampoco lo veo desde hace como 2 semanas. Y Rosa Rufina, que tampoco sé de ella. Entonces, por favor, Centro Mía, la señorita Buitrago, entregue las guías. La idea es que ya vamos para la tercera guía, ¿listo? Vamos a hablar solamente de las 3 primeras guías y terminamos el tema. Y terminamos para hacer el trabajo del juego del ¿Quién quiere ser millonario? Entonces, para eso van a necesitar las guías a mano, ¿vale? Por favor, ténganlas a la mano. Entonces, como el tema que nos compete hoy es hablar sobre ya hemos hablado algo del inicio de la filosofía medieval, y si ustedes se acuerdan, también habíamos hablado de 2 principios iniciales, que era precisamente el tema, regálenme un momento, que era el tema de la filosofía medieval en 2 momentos, la patrística y la escolástica. Hoy vamos a hablar de los 2 grandes representantes de esos momentos, que eran San Agustín, como uno de los fundadores de la patrística, que era, como ya lo vimos la vez pasada, como la introducción al pensamiento medieval, como ese primer momento en el cual se empiezan a establecer todas las bases del pensamiento medieval. Y luego Santo Tomás, casi que 250 años después que él, les presento mientras tanto mi canal de videos, ahí están los videos de las clases, ustedes lo pueden descargar y mirarlo en la caja. Todo lo que nosotros grabamos, yo lo estoy subiendo a este canal, se llama Juan Manuel Montes, MO en mayúscula y las demás en minúscula, ¿vale? Y ahí pueden mirar las clases que estamos subiendo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar hoy esos 2 personajes para que tengamos claro cuál es el tema que les voy a preguntar pues, en el juego de hoy en 8. ¿Listo? Entonces, hay que tener una base de ambos temas y la base es la que yo les había dicho desde la clase pasada. Todo el pensamiento medieval va a tener como inicio, como centro, la palabra Dios. Todo lo que es el pensamiento medieval va a tener como punto de inicio y punto de finalidad Dios. ¿Listo? Recuerden que teología, que es una de las preguntas que les va a aparecer, es el estudio de Dios. ¿Listo? Recuerden que hay cosas como la patrística, que es el comienzo, las normas, las bases, donde se empieza a crear el cuento de armar una iglesia, de tener un pensamiento basado en las doctrinas de Dios, de llevar la Biblia como norma y principio fundamental de todo. Esa es la patrística. Y la escolástica, cuando ya empezamos a hablar de la escuela, de la educación, hablando de Dios. Entonces hablamos como lo alcanzamos a ver antes de no, mentira, no lo vimos antes de la cuarentena. Pero sí alcanzamos a mirar algo de lo que era la patrística, la escolástica, cuando empezamos a decir o empezamos a mirar la importancia de la matemática, el arte, la música, la pintura y todos esos lugares a donde la gente iba de alguna manera a aprender la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, básicamente en Dios se resume
el inicio y el fin de la filosofía medieval, ¿vale? Bueno, entonces comenzamos con el primero, que es San Agustín. San Agustín, que hay, digamos, hay dos versiones, digámoslo, de lo que era él, ¿cierto? De cada una pintura hecha en la época medieval, que es la que se cree que era la más representativa de él, y una pintura posterior en sus últimos años de vida, con uno de sus libros más, digamos, característicos, que era la Santa Trinidad, o el estudio de cómo era el pensamiento religioso. ¿Listo? Entonces tenemos que nació en una provincia romana, si ustedes se dan cuenta, miren la época, siglo IV al siglo V, que estamos hablando del año 500, 600 después de Cristo, en comparación al otro, que es del año 1100 algo, o sea, más o menos que llevan entre uno y el otro más o menos 400 años de diferencia, y por eso uno es el eje inicial, que es este, San Agustín, y Santo Tomás va a ser el complementario. Recuerden que la Edad Media se divide en dos partes, en una que se llamaba la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es el comienzo, es decir, esta época que aparece acá. Y la Alta Edad Media es el final, es decir, los últimos años antes precisamente de la pandemia de la época, que era la peste negra. ¿Listo? Entonces, este personaje, San Agustín, que nace en ese momento de quiebre entre el fin de ese legado del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, del Imperio Carolingio y esa parte, y ese nacimiento de la Iglesia como máximo exponente de la fe del mundo, nace en ese momento, y él es uno de los que empieza a mirar de alguna manera que la religión tiene que ser el eje fundamental para la vida de la gente. Porque él se da cuenta que los imperios no duran. Lo único que sí dura es el amor hacia Dios. Que lo único que tiene una prevalencia en el tiempo es la fe que la gente tenga. Que la muerte y la vida son momentos, pero que lo que realmente va a valer es lo que hay después de la muerte. ¿Listo? Y por eso él de alguna manera pues tiene varias de sus doctrinas, si ustedes lo ven acá, se junta mucho a la idea neoplatonista, o sea, el asunto de que la idea máxima es Dios, la idea original es Dios, y la idea grande de todos nosotros es Dios. ¿Eso? Acuérdense que Platón hablaba del mito de las ideas, que hablaba de un mundo ideal. Él va a decir, el mundo ideal es donde está Dios. Y la idea máxima es Dios. Y por eso lo que nosotros vamos a hacer por nuestras acciones es acercarnos a esa idea. Y si nos acercamos a esa idea, pues vamos a estar de alguna manera en la presencia de Dios. Es que él lo dice, ¿vale? Sin embargo, no es solamente que haya escogido a Platón, también tuvo elementos de Aristóteles, pero digamos, su fuerte inicial o su primer momento fue el platonismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es relacionada? Él decía, de alguna manera, tiene que haber una relación, hablando ya en términos de Aristóteles, entre la fe y la razón, ¿listo? Entonces, él va a decir, yo tengo que entender el mundo, ¿listo? Y cuando yo entiendo el mundo, cómo funciona el mundo, logro creer en Dios, porque el mundo funciona con un orden tan lógico, hablando en términos de Aristóteles, tan lógico, tan organizado, que esa organización no es dada por los hombres. La organización de los árboles, de cómo crecen, de los cultivos, de los ciclos de la lluvia, de la caída de la nieve, esa organización no es movida por el hombre, pero es algo que funciona exactamente, puntualmente, organizadamente, coordinadamente, ¿cierto? Cosas que hoy, pues obviamente él no vivía en una época como la de hoy que hablamos del calentamiento global, ¿cierto? Pero en ese momento, pues como todo funcionaba también en la naturaleza, como había un orden, digamos, un orden divino, y además un orden social en el cual el señor feudal era el que organizaba, luego venía el clero, luego venían los siervos y luego los vasallos. Él decía, hay un orden, y hay un orden que es un orden que de alguna manera no es creado por el hombre, no todo orden es creado por el hombre. Y es tan exacto, tan preciso, que alguien más lo tuvo que haber creado, que se escapa a nuestro entendimiento. Y ese orden, ¿quién lo tuvo que haber dado? Pues Dios, que es esa máxima idea de nosotros.
Y por eso él dice, hay que entender el mundo para creer en Dios y creer en Dios para entender el mundo en el que estamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el método de conocimiento que tenía este señor San Agustín? Entonces, él va a hablar, regálenme aquí, les voy a cambiar un momento la página, si puedo. Regálenme un momento, cambio de la aplicación. Ay, no se deja. Que aquí les tenía otro cuadrito donde aparecía este es. ¿Listo? Aquí aparece el orden del que él hablaba. Entonces él dice, todas las cosas que del mundo, digámoslo, o del mundo conocible, van a tener 5 componentes. 4 componentes y 5 elementos, perdón. Un primer componente es el punto de partida, o sea, de dónde salen las cosas. Luego, ¿qué aplicación tiene ese punto de partida? Luego, la conclusión a la que él llega. Y por último, la figura, si ustedes se dan cuenta, Dios, la figura que involucra a todos en uno solo. ¿Listo? Entonces, la primera, el punto de partida. Todas las criaturas se mueven. Es decir, hay un movimiento. ¿Qué dice él? Todo lo que se mueve porque alguien más lo mueve. Es decir, todo lo que se mueve por otro objeto. Las nubes se mueven. Bueno, acordémonos que en esa época ellos creían que el planeta estaba quieto y que todo lo que se movía era alrededor del planeta. O sea que ellos no hablaban del sistema solar, ni nada de eso. Ni mucho menos que el sistema solar entendido como el Sol en el centro y los planetas alrededor. Ellos entendían era lo opuesto. La Tierra en el centro y todo, y el Sol y la Luna y todo, se mueven alrededor del planeta. Entonces, por eso decían, todo lo que se mueve por otro. Se mueve el sol porque está la luna. Se mueve la nube porque está el viento. Se mueve las ramas de los árboles porque hay viento. Entonces, él va a decir, hay un primer motor que no se mueve. Hay algo que está quieto. Hay algo que siempre ha permanecido, siempre creó y siempre será igual. Ese primer motor es Dios, porque es lo que dice, según la Biblia, que está al comienzo y al final de todo. Dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin de las cosas. ¿Ven? Segundo punto de partida, las criaturas obran. ¿Listo? Es decir, hay una forma de vivir, hay una acción. Todas las criaturas tienen una acción. El perro ladra, la vaca muge, el estudiante se duerme en clase, en fin, cada uno tiene una acción distinta. ¿Qué va a decir él? Que toda causa, de alguna manera, que yo hago, está determinada por otra causa. Es decir, yo me levanté temprano a clase porque me sonó el celular. Y para sonar el celular, yo tengo que haber tenido celular. Y para tener celular, pues tuve que haber tenido plata para comprar ese celular. Es decir, toda causa genera una consecuencia que a la vez es una causa de una nueva consecuencia. Así. Entonces, ¿qué va a decir? O sea que todo es como una reacción en cadena. Ajá, ese es el pensamiento de él. Y él va a decir, hay un primer momento de esa reacción en cadena. Hay alguien que tuvo que haber empezado todo. Hay alguien que tuvo que haber puesto la cadena en primer momento para que haya todo lo demás. Ese alguien es Dios. ¿Listo? Es decir, tuvo que haber lo que llama, ahí él se va a bajar, por ejemplo, en la parte del Génesis, cuando dice que todo era oscuro y Dios apartó la niebla, apartó la oscuridad de la luz. En ese primer momento, esa es la primera causa. Dios es la primera causa. Nada existiría si no hubiera existido esa primera causa, que él va a decir que es Dios. La tercera, las criaturas no son necesarias por sí mismos. Es decir, yo no soy importante porque soy yo. Yo soy importante porque soy profesor. 2, porque soy esposo. 3, porque soy amigo. 4, porque, ¿cierto? Porque soy hijo. Es decir, las criaturas no son necesarias por sí mismas, sino por la necesidad que tenemos, ¿cierto? Con las demás personas de vivir. Entonces, ustedes necesitan de mí para que yo les dé la clase. Yo necesito de ustedes para tener trabajo, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera, lo que él va a decir, hay cosas que son necesarias. Todas las cosas que en el mundo son necesarias. Pero hay una cosa que no es necesaria para sí misma, sino que es necesaria para los demás, pero los demás no necesariamente hacen que ella exista.
ella existe por sí misma. Por eso dice que es necesario, pero también contingente. Contingente es que existe por sí misma, sin tener que ser necesario para nadie y para todos al tiempo. Y esa persona es Dios, o es que ese ser mejor es Dios. ¿Listo? O sea que Dios es necesario para todos, pero Dios es necesario para Dios mismo. No, no necesita de nosotros, ¿ve? Eso es lo que él va a decir. Bueno, tanto así que por eso vuelvo y repito, él utiliza mucho el Génesis, él habla de que Adán fue necesario, pero Adán fue necesario porque Dios lo creó. Pero Adán no creó a Dios, fue Dios el que creó a Adán. ¿Ven? Las criaturas no son más o menos perfectas, simplemente hay grados de perfección, perdón. Y él dice, Dios está en todas partes, simplemente hay digamos, partes de Dios en todo, pero no todos tienen la misma cantidad de esa parte de Dios. Hay una perfección graduada, lo que yo les dejé a ustedes al comienzo. Hay un tipo de perfección en las cosas que funcionan tan bien que se nota la mano de Dios ahí. Pero hay otras cosas, digamos, que no son tan perfectas como tan organizadas, pero que igual existen y son importantes, entonces quieren menos de Dios ahí. Y hay una persona o hay un ser que está por encima de la perfección, que él mismo es perfecto en sí mismo. Ese ser es Dios. Y por último, las criaturas que están finalizadas, es decir, todos tenemos un inicio y todos tenemos un fin. Pero hay algo que no tiene ni inicio ni fin, sino que siempre está. Es decir, la primera inteligencia ordenadora. Toda esa primera, ese ser que le dio inicio a todo lo que existe y que va a estar al final de todo cuando se cae. Y bajo esta una, dos, tres, 5 elementos, 5 puntos de partida es que el hombre explica por qué Dios existe. ¿Listo? Y por qué Dios es cierto. Y con ese orden de ideas que es que él dice, Dios es cierto porque hay 5 elementos que lo demuestran. Y fue lo que acabamos de ver. Y por eso, esa es una forma de acercarnos a Dios, conociendo esos 5 elementos que Profe, Dime. ¿y ellos creían en el diablo? Claro, claro, porque de alguna manera si Dios existe, existe su contraparte. Si hay una causa, hay una consecuencia. Entonces, si Dios es luz, va a haber algo opuesto a la luz que siempre va en la oscuridad. O si hay una inicial, si hay una idea que forma y que le da fuerza, pues hay una idea que destruye y que acaba. Y si hay una idea hermosa que organiza y perfecciona, pues hay una idea que desorganiza y al contrario, y es absurda, es al azar. Eso es obviamente la figura del demonio, ¿no? El demonio entendido mal, porque no es la palabra demonio, sino esa palabra, sobre todo, acordémonos que ellos vienen de Europa, ¿cierto? Las tribus nórdicas de Europa de esa época de San Agustín, es decir, los celtas, los vikingos, los godos, los ostrogodos, bueno, los vikingos ya casi que al final, sobre todo los ostrogodos, los visigodos, los celtas, ellos van a hablar de la figura del daemon, que el daemon era como ese animal o ese ser místico que deja todo al azar, que genera vida pero también genera muerte, que mete en problemas a la gente. El cuento del duende, el cuento, esos animales. Y ellos van a coger la figura del daemon para decir, es demon, pasado al latín. Y demon queda como el demonio. No es que sea la figura mala, el opuesto, el enemigo, sino que es una figura que es completamente distinta a la perfección, que deja todo al azar, que deja todo a la suerte, que mete en problemas a la gente, que genera vicios, que todo ese cuento. Eso, por eso el demonio o el diablo va a ser el opuesto a Dios, ¿vale? En la filosofía, pero eso va a ser un poco después a él. Bueno, aquí esto no nos interesa tanto. Miren lo que dice aquí de la figura de Dios San Agustín. Y vamos adelantando porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para el otro y para que en el juego. Entonces, él va a decir que no solamente como lo acabamos de decir, nociológicamente es el cuadro que les acabo de explicar. Este nociológico quiere decir lo que yo puedo conocer, lo que yo puedo de alguna manera a partir de mi pensamiento empezar a derivar, sino que también ontológicamente, es decir, que yo lo puedo empezar a esquematizar. Entonces, por ejemplo, ontológicamente es lo que les acabo de mostrar, el cuadro.
Nociológicamente es lo que les estoy diciendo, la figura de ese ser superior. Yo no puedo esquematizar el ser superior, pero sí puedo esquematizar la forma como puedo entender a ese ser superior. ¿Ve? Eso es lo que él dice. Bueno, vamos aquí a adelantar un poco. Ah, bueno, él también habla de, mira, lo que tú me decías acá, el tema del mal. Entonces, ¿qué es el mal y qué es el bien? Una realidad y otra que es el mal. Él va a decir, no, 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 así no es, así no es. Todo lo que tiene, todo lo que hace Dios está bien. ¿Listo? Por eso el mal no existe. Existe el bien y la ausencia de ese bien. ¿Listo? El bien es todo lo que hace Dios. Y la falta de ese bien vendría siendo, aquí por eso tenemos el muñequito con ganchitos. ¿Listo? Pero él va a decir, el demonio como tal, o que hay que ser de fuego, lleno de sangre, de dolor, no es tanto así, sino es más bien la ausencia de el bien en la gente y el bien en las cosas, ¿vale? Ya vamos a adelantar aquí para alcanzar a ver a Santo Tomás, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Santo Tomás, como les digo yo, miren ya la época, siglo 1200, o sea, casi 400, no, mentira, casi como 800 años después del otro, ¿cierto? Él ya va a vivir un mundo muy distinto, un mundo que se acerca más a la peste negra, un mundo en el cual se acerca un poco más al descubrimiento de América, un mundo en el cual ya no existen órdenes, digamos, como los grupos bárbaros, sino ya hay un mundo medieval ya formado de castillos, de abadías, que es lo que van a ver en la película de hoy en 15. Él va a ir en un mundo ya medieval, no tanto al comienzo del mundo medieval, sino prácticamente casi que a la mitad, casi que tirando hacia el final del mundo medieval, el mundo de Santo Tomás. Aquí hay dos dibujos de Santo Tomás, también un Santo Tomás joven y un Santo Tomás mayor. Si ustedes se dan cuenta, también está el asunto de la Biblia y la iglesia en la mano, aquí como lo vimos la vez pasada. Y lo que él va a decir es que no es necesario, como decía San Agustín, dividir entre razón y fe. Va a decir es todo lo contrario, no. La razón y la fe es lo mismo. O bueno, o son cosas distintas, pero están metidas en el mismo paquete. Son como dos cables. Hay un cable positivo y un cable negativo, pero para que haya luz necesito de los dos. ¿Ve? Entonces, eso es lo que él va a decir. Hay una razón y una fe, pero aunque sean distintas, las dos van para el mismo lado. Y ese mismo lado para el que van los dos son precisamente la religión y la fe. Es decir, que tanto la razón como la fe nos llevan a Dios. ¿Listo? Que es lo importante. Por eso él dice, la razón cuando choca con la fe simplemente está equivocada. Y la fe, si no se argumenta la razón, pues también está equivocada. Ambas se necesitan, no puede haber contradicción entre ellas, sino que las dos van por el mismo camino. ¿Listo? Él va a decir esa parte. Por eso recordemos que Santo Tomás se reconoce como uno de los padres precursores yo les dije ahorita, del pensamiento de la segunda etapa de la filosofía medieval. Ya no hablamos con Santo Tomás de los patrísticos, sino de la escolástica. Y por eso él es uno de los fundadores de la educación medieval. Ya no solamente lo que me digan, sino ir a educarnos, porque educarse es un acto de estar cerca a Dios. Por eso recordemos, hay una universidad en Bogotá que se llama la Universidad Santo Tomás, ¿ve? Porque hace referencia a que Santo Tomás es el patrono de alguna manera de esa parte de la educación, de que va a impulsar la educación, de que los libros son importantes, la educación es necesaria. Y yo les dejé la clase pasada y les recuerdo de hoy en 15 que les voy a dejar el video, una peliculita, si la alcanzan a ver, ojalá la puedan ver. El personaje es de la doctrina de Santo Tomás y el enemigo del personaje, no les voy a decir quién es de la doctrina de San Agustín. Ustedes se van a dar cuenta al final de la película. ¿Listo? ¿Qué hace Santo Tomás entonces? Retoma mucho a Aristóteles, que es el padre de la razón, pero también lo aplica al asunto medieval. Entonces dije, primero hay una teoría de la sustancia. Es decir, hay una sustancia inicial, una cosa singular e ilemórfica. Ilemórfica es que este ilemorfismo quiere decir que se encuentra de todas las formas. Es decir, que es como que hubiera algo que tiene todas las formas del mundo.
Y la naturaleza de la coca que entendías como especie y como género, es decir, que está tanto como animalito, como persona, como árbol, como agua, como en todo. Y obviamente esa forma que hace parte de todas las formas va a ser Dios. Él va a hablar de esta doctrina que es la más importante, la potencia y el acto, que es más o menos lo que les explicaba ahorita en términos de causa y consecuencia. Hay una potencia que yo tengo una fuerza para realizar una acción, ¿cierto? Yo quiero salir a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque tengo un balón, tengo las piernas, tengo la cabeza, tengo los brazos. O sea, tengo una potencia para jugar. Y el acto es la conclusión de esa potencia. Es decir, el acto sería cuando yo estoy en el parque pateando el balón. Ese sería el acto. La potencia, la cualidad que yo tengo para jugar, el acto, el juego que yo aplico. Y él va a decir, esa teoría de la potencia y el acto se le puede aplicar a todo, a la educación, a la salud, obviamente al pensamiento de Dios, a todo, y eso se va a acabar. Entonces, básicamente, el pensamiento de Santo Tomás, regálenme en un momento, porque para completar ya me dijo que se va a apagar el computador, regálenme 2 minutos. Y creo que acabo de romper los audífonos. Ya te digo. Aló, aló, aló. ¿Ya? Uy, pensé que... Si se dañaron, profe. No, no. No, es que lo jalé mucho y quedó como la mitad aquí, pues, que quita, pero no. O sea, que va a salir bien. Bueno, ya quedan 4 minutos de clase, entonces con esto vamos a terminar. Él habla de la esencia y de la existencia. La esencia y la existencia son diferentes en todas las cosas, menos en Dios. Es decir, Dios es y además existe, ¿cierto? Y además que esa esencia de Dios es contingente, es decir, están todas las cosas que existen. Y sabemos que Dios existe porque está en todas las cosas, ¿vale? Estos dos son los libros de él, que con la Suma Teológica, que habla sobre una educación de cómo tenemos que educarnos en la fe católica para acercarnos a Dios, y una Suma contra Gentiles o contra Gentiles, que decían en esa época, que es la forma como yo empiezo de alguna manera a poner la religión católica por encima de las otras religiones. ¿Listo? Hagan de cuenta que esta fue la manera como yo me convencía de que mi religión era la más importante y esta es la forma como yo convencía a los demás de que esa religión era la más importante. Dime. Profe, ¿y de dónde viene Dios? Pues si hablamos de Santo Tomás, Dios vendría de la unión de aquí. Míralo, quería la unión de esencia y de existencia. Si hablamos de Santo Tomás, si hablamos de San Agustín, Dios no viene de nada porque Dios es y está, punto. O sea, para San Agustín, él no se va a preguntar de dónde viene Dios, sino cómo nos acercamos a él. Él parte del hecho que ya está. ¿Listo? Santo Tomás dice, Dios es y existe. O sea, es un elemento, es una fuerza que está en todos nosotros, pero que además toma importancia y toma significado en las cosas diarias de la naturaleza. ¿Listo? Entonces son como dos grandes diferencias. ¿Vale? Entonces él también tenía aquí un cuadrito como el que vimos ahorita, que es exactamente el mismo que les puse, pero con los términos de Santo Tomás. ¿Listo? Y creo que alcanzamos acá porque ya se va a acabar la clase. Bueno, entonces muchachos, igual que, vean, es que así por esta aplicación es muy corto el tiempo, la verdad. Pues no les alcancé a explicar el juego, no les alcancé a mostrar, pero básicamente les digo que es una actividad, es un jueguito de memoria, tipo ¿quién quiere ser millonario? Hay unas, creo que 15 preguntas. Obviamente las primeras son más fáciles, las últimas son más difíciles. Y lo que necesitan es tener leído las guías. ¿Listo? Yo no me inventé nada que no aparezca en las guías o que no les haya dicho hoy. Me faltaba decirles lo de San Agustín y Santo Tomás, pero ya que lo que acabé de explicar. ¿Vale? Profe, Dime. ¿ellos tenían alguna teoría sobre lo que viene después de la muerte?
No, no porque digamos que básicamente la idea de la Edad Media era, y no solamente en ellos dos, sino en la mayoría de filósofos, es que la muerte es un paso para acercarnos a Dios. Entonces, la teoría ¿cuál era? Pues que usted se portaba bien iba a estar en la gracia de Dios. Y si no se portaba bien, pues no iba a alcanzar esa gracia de Dios. Esa era básicamente como su mayor interpretación que había de la vida y de la muerte. ¿Listo? Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, queda menos de un minuto. No, bueno, por favor, no se les olvide. Profe, yo le Dime. envié el segundo trabajo hace No, como 3 días por correo. perfecto. Listo, no, si lo enviaron, yo lo miro mañana. Hoy no lo voy a mirar porque lo que les digo ahorita, tengo una reunión ya en 20 minutos con el rector y de aquí salgo para el colegio. Entonces, muy seguramente alcanzaré mañana a verlos. Bueno, Bueno, muchachos, muchas gracias. Que cuidan, que Chao, se profe. cuidan.